como Universidad de Guayaquil poder obtener resultados y claridad en estas conclusiones. Sí, bueno, agradeciendo la conferencia que ha sido de alta calidad. Mi nombre es Eduardo de la Torre, soy químico farmacéutico y he tenido la oportunidad en algún momento de revisar estudios de bioequivalencia tanto in vivo como in vitro. Tengo una pregunta y más que nada es por un tema, no sé si el doctor de Chile puede en algún rato contestar o derivarnos. Porque, por ejemplo, nosotros con la bioequivalencia tenemos una pequeña, por así decirlo, paradoja. Por un lado, la calidad y la efectividad de un estudio que pueda garantizar que un medicamento sea comparable a uno de referencia. Y por otro lado, por ejemplo, la proximidad que muchas veces la autoridad sanitaria nos ha dado o los tiempos que nos ha dado de cumplimiento con respecto a la entrega de dichos estudios. Sobre todo, más que nada, pienso yo que sería en algún momento interesante poder considerar a la autoridad sanitaria, sobre todo ARSA, que es la que define los tiempos, en un momento en un foro posterior, que nos ayude con respecto a algo, porque por ejemplo con ciertos productos en un momento puede en algún rato ocurrir algún tipo de desabastecimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque hay estudios que son tanto in vivo como in vitro y por ejemplo desde que salió esta cuestión de el requerimiento y los llamados, por así decirlo, las consultas que hacía ARSA con respecto a si su medicamento tiene bioequivalencia o no, es desde 2018 que se ha venido llevando. Y hasta cierto punto ya algunas cancelaciones por ahí ya están siendo solicitadas por la autoridad sanitaria. Si bien es cierto, eso está hasta cierto punto correcto porque es una normativa que hay que cumplir. Por otro lado, hay una dicotomía porque, por ejemplo, medicamentos como metformina, que muchas veces son necesarios, podrían algún rato, si el laboratorio no ha entregado un estudio de equivalencia, podrían ser en su momento descontinuados. Entonces eso es algo que yo considero, al menos a futuro, que todas las personas que están aquí o alguna autoridad pueda remitirle al ente sanitario esto, porque nosotros podemos generar en un momento este cumplimiento de una normativa, puede generar un desabastecimiento. ¿Y por qué hacía yo la mención a la persona de Chile? Porque en algún punto él mencionó que existían de parte de la autoridad sanitaria ciertos estímulos, cierta creación también de centros de estudio de bioequivalencia. Entonces, si en algún momento alguien tuviese la potestad de decirle a alguno de los entes reguladores que considere esto, será importante porque nosotros necesitamos, muchas veces los centros están en el extranjero y hay que recurrir incluso que ellos tienen todos los análisis acreditados y tanto in vivo e in vitro pueden cumplir y no es así aquí. Y sin embargo la normativa ellos exigen hasta cierto punto que cumplamos y es lógico y está bien, pero ahí hay como una, por así decirlo, paradoja o ruptura entre lo que es la teoría y la práctica. Entonces yo quería ver la opinión de alguno de los ponentes, si puede ser incluso el doctor de Chile qué opina con respecto a esto y cómo se puede evitar un desabastecimiento posible con respecto a este cumplimiento que nos exige la normativa. En el caso del profesor Pablo, él está ahorita atendiendo una conferencia también. Él está conectado, pero no nos puede responder todavía. En todo caso, quizás podría haber los comentarios. Sí, lo que se menciona es sumamente importantísimo, ¿no? Pese a que hay unas listas de obligatoriedad de cuáles tienen que hacerse in vitro, estudios de bioequivalencia in vitro y otros en vivo, pero hay experiencias inclusive en otros países en los cuales no se han cancelado registros sanitarios, sino a nivel de competitividad, con el tiempo a lo mejor los productos que no marcan como bioequivalentes salen del mercado, o sea, por inanición, digámoslo así. Pero sin embargo hay un tema social, un tema del usuario que justamente se debe reflexionar en este sentido, ¿no? Y no dejar desabastecido el mercado. O sea, la exigencia todos queremos hacerla, todos queremos cumplirla, pero de forma ordenada y que no afecte, como digo, sobre todo a los pacientes. Hay temas de farmacovigilancia en los cuales hay una información importantísima donde realmente se determina si un medicamento está o no funcionando. Puede ser un punto de partida para decir este es una molécula que a lo mejor tiene su tiempo hasta hacer a lo mejor estudios in vivo, ¿no? Pero obviamente la autoridad sanitaria ahí tiene la palabra y creo que debe reflexionar en ese sentido también, ¿no? Muy bien, sí, ahorita le voy a dar la palabra, pero quería complementar con lo que decía, no recuerdo el nombre, pero bueno, el colega, con respecto a lo que se planteaba con respecto al tiempo de los incentivos. Yo escuchaba que Pablo decía dos cosas que eran importantes y que quizás la autoridad reguladora puede considerar y por qué no tomarlo como experiencia para el caso ecuatoriano. Por ejemplo, aquellos laboratorios que comiencen con los estudios le daban 2 años
Y en esos 2 años tienen todo un periodo de evaluación que, por supuesto, asumiría que eso significa que estarían protegidos, porque está en el proceso de evaluación. Y lo otro que él decía era el incentivo que se daba para productos que, aunque no estaban en la lista de medicamentos de necesidad de priorización para los estudios de bioequivalencia, pues el productor, la industria, pues decide avanzar y comenzar a solicitar esos estudios. Entonces se convertía también en un incentivo. Creo que son experiencias de otros países que se pueden tomar, se pueden considerar desde el organismo regulador nacional. Quizás use una palabra que no sonó tan bien que estamos tratando, ¿no? Sino que en realidad estamos de alguna manera coordinando conjuntamente las acciones y se están abriendo los caminos con un listado de moléculas priorizadas porque son tantas que no se puede actuar sobre todas al mismo tiempo. Y una de las cosas que ya está convencida la ARSA es que existe la capacidad técnica. Ellos están ahorita analizando una información que han mandado a los laboratorios para poder continuar con el proceso y ellos son, no es del SAE, no es del Ministerio de Producción, es la autoridad reguladora la que toma las decisiones. Ellos son los que deben abrir el camino, la viabilidad técnica, ellos deben capacitarse más y de seguro que ese tipo de mensajes que hemos tomado hoy día y que como la persona última que participó y también de cada uno de los ponentes, pues tomo notas, de hecho de aquí me voy a ARSA y vamos a seguir avanzando en el tema, porque en la ley está previsto 2 caminos. La una es la certificación de buenas prácticas de manufactura, pero es el regulador el que tiene que establecer los lineamientos. Como no están establecidos, el otro camino es el que ya está trazado, que es la acreditación, ¿ya? El SAE es quien acredita, pero el SAE no es un ente regulador, el SAE es un ente técnico que acredita no los laboratorios, sino acredita los diferentes ensayos que están establecidos y que una vez que ARSA ya tenga muy clara la definición de cuáles son los alcances que va a aceptar, entonces los laboratorios van a proceder a la acreditación por cada una de las moléculas. El doctor habló del tema de los alcances flexibles. Eso va a ser viable una vez que se haya cumplido por lo menos un ciclo de acreditación. Esa también es una posibilidad. Si ustedes como universidad requieren quizás más apoyo técnico, quizás del SAE, podemos coordinar algún tipo de charla virtual o presencial para que se pueda entender un poco mejor el mundo de la acreditación, que en el mundo de la química farmacéutica es fundamental y pienso que se puede abrir más espacios como estos. Como estudiantes tenemos un poquito a veces de temor y te felicito por haberte expresado en este momento. Muchas gracias. Me indican que Pablo quiere aportar algo, por favor, si le damos paso. Bueno, nuevamente gusto saludarlo. No sé si me escuchan. ¿Se escucha bien? Sí, escuchamos. Perfecto. Bueno, nuevamente agradecer los espacios, la invitación y tomar de lo que acabo de escuchar tal vez algunos elementos que me parece que pueden ser relevantes. Primero por el lado de la industria, ¿cierto? Como yo dije, es cierto, la industria farmacéutica es una industria con fines de lucro, por lo tanto es una empresa que tiene que autofinanciarse. Y los estudios de bioequivalencia son caros, no son baratos, ¿ya? In vivo obviamente más caro que in vitro. Además, los estudios de bioequivalencia, in vivo en específico, la data global es que aproximadamente un 40% de los estudios es fallido. O sea, la conclusión es que el producto no es bioequivalente, ¿ya? Por lo tanto, también el hecho de pagar el estudio no implica que uno lo va a aprobar, ¿ok? Eso es lo primero. Entonces, creo que es relevante desde el gobierno, ¿cierto?, establecer medidas y estrategias para poder incentivar a que la industria farmacéutica, ¿cierto?, pueda avanzar con estos estudios. Y yo les comenté algunas de las estrategias que se implementaron en Chile y creo que fueron significativas, ¿ya? Como por ejemplo lo de las licitaciones, las bioequivalencias voluntarias, ¿cierto? El DCI, la campaña publicitaria para que la población tuviera una preferencia por el producto identificado como bioequivalente,
¿cierto? Que el primer bioequivalente se convierta en el referente en la eventualidad de que el referente original no exista, y una serie de estrategias que pueden apoyar y promover que la industria, ¿cierto?, haga el esfuerzo, ¿ya? Creo que eso es lo primero. Por otra parte, se habló de la academia y los programas de formación de personas. Creo que es fundamental, ya sea a través de maestrías conducentes a grados académicos, o ya sea a través de doctorados conducentes a grados académicos, pero también eventualmente pueden ser postítulos o estructuras académicas un poquito más livianas, ¿ya?, que atraigan, ¿cierto?, a profesionales que ya tienen experiencia, por ejemplo, en química analítica, que es muy relevante, ¿cierto?, ya sea en bioextensiones o en bioequivalencia, química analítica, en estadística, ¿cierto?, y que quieran dar un paso más hacia la bioestadística, que afortunadamente en el ámbito de la bioequivalencia está bastante definida y bastante normada, ¿ya? Y aquellos también participantes y actores del sector clínico, ¿cierto?, que tengan experiencia, por ejemplo, en diseño, ¿cierto?, de estudios clínicos. Si juntamos a todos esos actores y los ponemos en el mismo lugar, ¿cierto?, a aprender, a estudiar, compartir experiencias respecto de un fin común, como podría ser, no sé, por ejemplo, un diplomado en estudios de biodisponibilidad comparativa o farmacocinética aplicada, como ustedes quieran llamarlo, creo que se genera también un círculo virtuoso, ¿ya?, donde los distintos actores se reconocen en sus capacidades, ¿cierto?, y comienzan a encontrar puntos de colaboración y de sinergia. Yo creo que uno de los mayores errores que cometió Chile en la implementación de su normativa fue no haber considerado al cuerpo médico desde el inicio. Para mí es tremendamente importante, y creo que ustedes tienen la oportunidad, dado que están comenzando, ¿cierto?, ahí también cerca del punto de partida, de incorporar al cuerpo médico, ¿cierto?, enfermera y básicamente todo el equipo de salud en la discusión y acercarlos a los conceptos de bioequivalencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente esto tiene, más allá de la técnica, esto tiene una implicancia del mundo real, que tiene que ver con confianza en los medicamentos genéticos, ¿ya? Entonces, la bioequivalencia debe llevar a un estatus de confianza, de forma tal de que, tanto para el médico, ¿cierto?, que puede tener, por ejemplo, una tradición formativa apegada a un producto innovador, ¿cierto?, que el intercambio por un producto bioequivalente sea aceptado y entendido y considerado como un riesgo mínimo. ¿Me explico? Creo que eso es muy importante. Y también es muy importante cómo nos comunicamos con la población para que la población comience a exigir. Yo les puedo contar un poquito la experiencia de Perú. Recientemente en Perú han pasado cosas bien interesantes respecto de la bioequivalencia, ¿ya?, que le han dado un empujón en este primer cuarto, digamos, de carrera, o tal vez primer quinto, pero lo que se hizo en Perú fue muy interesante porque vino desde el sector privado una campaña publicitaria dirigida a la población general para educarlos al respecto de la relevancia de la bioequivalencia y de el riesgo que implica, ¿cierto?, intercambiar medicamentos que no han demostrado, ¿cierto?, dicha característica, ¿ya? Y por lo tanto, impresionantemente desde las bases, desde el público general, desde los conciudadanos, ¿cierto?, surgió la necesidad de disponibilizar de más bioequivalentes, y eso llevó entonces a la apertura del mercado y de la regulación peruana para la aceptación de productos importados con bioequivalencia ejecutada en centros autorizados por entidades de alta vigilancia sanitaria, ¿ya? Entonces, creo que el tema es multidimensional. Debemos ser capaces de encontrar cada uno de los actores cuál es nuestro rol, ¿cierto? Pero, sin embargo, la academia debería ser, en mi opinión, un espacio de encuentro donde las distintas expertices existentes, ¿cierto?, se ponen al servicio del tema en común y, además, ¿cierto?,
las expertices se fortalecen y se complementan con lo que es necesario para poder, ¿cierto?, seguir avanzando en la implementación de la norma. Muy bien.